Muy buenas noches, amados hermanos. Reciban la bendición del Dios Todopoderoso en esta noche. De su Hijo amado Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, de la gloria del Espíritu Santo. Bienvenidos a este servicio de hoy miércoles y que sea Dios guiando nuestras vidas. Vamos entonces a orar y que Dios sea hablándonos en esta preciosa noche. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos esta noche delante de ti a recibir tu consejo, a recibir tu dirección. Tu palabra dice, Señor, que por ti son ordenados los pasos del hombre, que el consejo tuyo es el que permanece, que tu palabra es la que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Hoy venimos a buscar tu rostro y tu presencia y tu amor y tu dirección, y que seas tú guiándonos en este precioso y maravilloso servicio de hoy, y que la paz tuya y el amor tuyo nos conforten y nos edifiquen en todo tiempo y en todo momento. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de verdad y el que nos guía a toda verdad. Guíanos en esta noche para ser instruidos no en el consejo de un hombre, sino en el consejo del Dios poderoso y glorioso. Amén y amén. Amados hermanos, reciban un cordial saludo en esta noche y sean bienvenidos a este tiempo maravilloso. Sé que Dios nos va a hablar. Dios usa todas las cosas para bien de nosotros. Y quiero hablar sobre el tema de que a veces somos de alguna manera muy olímpicos en este tema, y es, bueno, sabemos que cuando llegamos a Cristo nuevas criaturas somos. Y como lo dice textualmente, eh, la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero quisiera profundizar un poco porque no podemos, como lo dije anteriormente, ser tan olímpicos de decir que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Es claro que la palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Pero, hermanos, no debemos ignorar que nosotros, cuando llegamos a la vida de Cristo, somos nacidos de nuevo. Adoptamos una nueva naturaleza. Pero llegamos afectados y eso no lo podemos pasar por alto. No podemos ignorar que llegamos heridos. Muchos llegamos al Señor con un pasado marcado por muchas cosas, afectados emocionalmente, afectados por la forma de crianza, afectados por la forma de cómo nos educaron, de experiencias dolorosas, situaciones a veces de maltrato físico, verbal, complejos de inferioridad y muchas de otras experiencias diferentes. Pero debemos saber que llegamos a esta nueva vida en Cristo afectados por estas realidades, por este eh, transcurrir de nuestra vida separados de Dios. Y la realidad es que nosotros necesitamos comprender que necesitamos esa sanidad, necesitamos reconocer todas aquellas cosas que nos han afectado en la vida. Y esto es un gran obstáculo para aceptar el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación, pero que nos imponen de alguna manera cosas que nos van a costar, como perdonar a los que nos ofendieron, como no maldecir a los que nos maldijeron, como no aborrecer a aquellos que no nos pueden ver. Entonces, este choque entre dos cosmovisiones, o sea, cuando hablamos de cosmovisiones, hablamos de cómo vemos el mundo, de cómo juzgamos las cosas y de cómo reaccionamos frente a todas esas cosas. Entonces, cuando hablo de estas dos cosmovisiones, una cosmovisión cristocéntrica y una cosmovisión mundanal, o sea, cuando hablamos de mundanal, estamos hablando, iglesia, de que cuando hablamos de esta parte de lo mundanal, estamos hablando de alguna manera de cómo vemos el mundo, o sea, cómo vemos el mundo, o sea, es simplemente, cuando hablamos de mundanal, estamos hablando de que
de este mundo, o sea, lo que implica este mundo. Entonces nos encontramos con este concepto de la vida cósmica desde la parte, bueno, cambiamos el término cósmico hablemoslo por la vida de Cristo, por el reino de Cristo, por el gobierno del Señor, por el gobierno de este mundo. Entonces cuando hablamos de que son dos polos opuestos, porque cuando hablamos de esta parte mundanal estamos hablando de lo que pertenece a este mundo, o sea, todas las prácticas de este mundo. Y vemos que eso afecta de alguna manera nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, como lo digo, recitamos el texto y decimos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero lo más complejo para nosotros aceptar las verdades bíblicas, las verdades del reino de Dios, es que llegamos emocionalmente afectados por formas de crianza, de cómo nos educaron, de experiencias dolorosas, situaciones de maltrato físico, verbal, complejos de inferioridad por muchas situaciones y circunstancias. Y esto es lo que hace que de alguna manera no podamos crecer o avanzar en la vida de fe. Porque muchos usamos términos como este, que lo perdone Dios, pero yo no. Pero la Biblia me dice en Mateo 6, 7 en adelante, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, Él les recita el Padre Nuestro que muchos conocemos, pero Él les dice que si ustedes no perdonan a los que os ofenden, el vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Entonces es como de alguna manera es sentirse obligado al perdón. Es sentirse obligado a renunciar a ese sentimiento justificable muchas veces, porque muchas veces agredieron, se llevaron un ser amado, quitaron algo de nuestra vida muy importante a través de una venganza o un pleito, que lo que vemos en la actualidad, que por cualquier pleito ya le van quitando la vida al otro. Entonces cuando llegamos con esto, a la vida de fe, no podemos llegar con este simple texto, es decir, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Y es tratar esto a profundidad, porque también llegamos no solamente con un pasado que nos ha afectado, también llegamos con una perspectiva, más que con una perspectiva, venimos con un gen adámico, que es el pecado original que llamamos. Y cuando hablamos de pecado es ir en contra de todo lo que se llama Dios, de su voluntad, de sus mandamientos, de sus ordenanzas, porque somos un ser que de alguna manera venimos con eso que se llama esos genes adámicos, donde vemos el pecado original, como muchos lo conocemos, el ser caído, como muchos también lo conocemos, y debemos hacer que esto afecta toda nuestra existencia. La tierra fue maldita por ese pecado. La Biblia dice que comeremos cardos y espinos. La Biblia dice que la mujer parirá con dolor. Serán aumentados los dolores de cuando vaya a dar a luz. Y de una manera vemos entonces que la tendencia de esta parte pecaminosa siempre es encontrar culpables. Pero cuando hablamos de que siempre queremos buscar culpables, en vez de entender por qué somos como somos o por qué nos sentimos como nos sentimos, para luego buscar a ese Dios y en su palabra el camino que nos lleva a la redención en Cristo Jesús. Realmente habemos personas que han sido influenciadas en este campo de solamente buscar culpables. Yo porque tengo que pagar por algo que yo no hice. Pero no nos preguntamos por qué somos como somos o por qué nos sentimos de esta manera. Entonces, debemos llegar a esta vida cristiana queriendo apropiarnos desde una manera incorrecta de las promesas de Dios, justificando muchas cosas, pero desviándonos de la verdad. Y es que el apóstol Pablo lo dice de alguna manera, y es no os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden a las cosas de este tiempo, mas sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Algo que nos afecta mucho es esta parte, volviendo al término cosmovisión, que cosmovisión, para que el que lo quiera
tener claro allí, estamos hablando, cuando hablamos de cosmovisiones, cómo juzgamos, cómo reaccionamos ante las cosas de este mundo. Entonces, esto nos va a afectar, iglesia. Esto nos va a llevar a una afectación, porque Pablo lo está diciendo que para poder entender la voluntad de buena, agradable y perfecta de Dios, tiene que haber una renovación en nuestra manera de pensar. La Biblia, cuando habla de la mente es la que conduce los caminos del ser humano. Y esto lo podemos hablar sencillamente así. Antes yo de mentir, maquino la mentira acá. Antes de yo hacer una acción, la pienso en mi mente. Entonces, si tenemos esa cosmovisión mundanal, que quiere decir lo que pertenece a este mundo, nos está llevando a cómo estoy viendo yo las cosas, cómo las observo, cómo en mi crítica frente a las reacciones del diario vivir. Y esto nos debe poner a pensar, iglesia, en algo muy importante. Cuando yo ignoro que el Evangelio es totalmente adverso a todo lo que está en este mundo. ¿Por qué es adverso? Porque la palabra de Dios dice que Jesús fue claro y dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y él dice, porque este mundo está bajo el poder de las tinieblas, porque el Dios de este siglo, porque el príncipe de este tiempo, porque de alguna manera sabemos que el mundo está influenciado por Satanás, está gobernado de alguna manera por la influencia de Satanás. Entonces, vivir en un mundo que está gobernado por todo lo que aborrece a Dios, porque eso lo vemos en la palabra de Dios, y Él aborrece todo lo que pertenece a Dios, como lo dice en Apocalipsis, que Él está contra los hijos de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis, donde habla sobre la mujer y el dragón, y dice que él quiso matar a la mujer, pero porque no la pudo matar, ahora está en contra de todos los hijos, y esos son los hijos de Dios. Entonces no es fácil vivir en un mundo donde el que gobierna no es nuestro Dios, sino el maligno, pero que Dios nos ha dado las fuerzas, las armas, su palabra, su espíritu, para poder ganar esta batalla, porque ya la victoria fue dada en la cruz del Calvario. Y es mantenernos con la victoria, y es mantenernos en medio de todo esto. Pero volviendo, para no desenfocarnos en el hilo conductor de esta predicación, de esta enseñanza, es si llegamos a los pies de Cristo y se empieza a generar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo, y quiero que meditemos también en esto para seguir avanzando, el apóstol Pablo en Efesios 4 capítulo 17 habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Y él exhorta a los nuevos creyentes de esta manera. Dice, yo se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, TLA, la versión TLA, traducción al lenguaje actual. Y dice, ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Versículo 18, son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la nueva vida que Dios da. Versículo 19 dice, y han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Versículo 20 dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Dios, acerca de Cristo. Versículo 21, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Versículo 22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Recuerde lo que les dije anteriormente. Ustedes deben cambiar ¿qué? Completamente su manera de pensar. Y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Muchos conocemos parte de la iglesia de Éfeso, aquella Providencia ya en Asia Menor, y vemos que era una parte portuaria, o sea, donde llegaban muchos mercaderes, donde eran
bastante religiosos allí, bastante idólatras. Y ya se les había dado el mensaje, pero Pablo tiene que mandar una carta exhortando a que venga. ¿Cómo se están comportando ustedes? Ustedes no aprendieron así de Cristo. Y pone el paralelo en lo que yo les decía, una cosmovisión cristocéntrica y una cosmovisión mundana. Entonces, cómo juzga a Dios y cómo actúa Dios, y como vemos en una cosmovisión, cómo se juzga y cómo actúa el mundo. Y Pablo hace este paralelo allí. Mire, Dios es la vida de Dios y está la vida de la antigua naturaleza. Y Pablo exhorta a ustedes no pueden andar viviendo con estas cosas. Y tienen que amoldarse a lo que Dios les ha enseñado en Cristo Jesús. Y por eso vemos y dice, y los exhortas, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Entonces vemos aquí que aquí Pablo nos está mostrando que ese es el conflicto entre el nuevo creyente y la vieja naturaleza. Que queremos vivir en Cristo pero con cosas de la vieja naturaleza. Pero esto no puede ser así porque la palabra de Dios lo dice. Como de una misma fuente saldrá agua dulce y amarga. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, Pablo los está exhortando con amor y le está diciendo, mire, a ustedes se les enseñó que en Cristo somos nuevas criaturas. Y pone en paralelo la ignorancia que hay en los que no conocen a Dios, que eso lo vemos en el versículo 18. Esta gente es ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta la vida de Dios. Han perdido la vergüenza y se entregan totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero mire lo que dice Pablo, versículo 20, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda. Cuando Pablo dice que saben vivir como Él manda, es porque debemos saber que ya habían sido discipulados, enseñados en la verdad de Dios. Pero este es el choque entre estos dos mundos, el mundo de Cristo y el mundo terrenal. Y nosotros vivimos en un mundo terrenal, pero con un ser que tiene que reflejar la vida nueva. Y por eso, en esta noche, necesitamos comprender por qué nos cuesta vivir como Cristo nos enseñó, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivan como antes, no se conduzcan como antes, sus malos deseos no los pueden dirigir porque ustedes deben cambiar su manera de pensar. Pero no dice solamente una parte, dice completamente su manera de pensar. Entonces, es bueno reflexionar. Esto es una introducción a lo que queremos llegar. Quiero de pronto, si el Señor me da vida y me da la sabiduría para poderlo orientar. Entonces, sí, llegamos a una vida en Cristo, pero afectados por un pasado. Y aquí es lo que hablamos en iglesias, en lo que hablamos en terminología de sanidad interior. Y muchas veces cuando a nosotros nos da miedo enfrentarnos a ese pasado, vivimos con un monstruo dormido dentro de nosotros, que nos va a atacar en cualquier momento, que va a despertar en cualquier momento y que nos va a hacer retroceder o nos va a hacer una traba en el camino, un bache en el camino. Y por eso es que a muchos nos cuesta tener esta libertad total, como lo dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si llevamos este texto, sacándolo para nuestra vida diaria, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y si yo conozco que todavía tengo dolor, si yo conozco que todavía estoy afectado por una experiencia dolorosa, por un maltrato físico, por una violación, por un momento de mi pasado, si yo sé que todavía estoy siendo afectado, esa es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que estoy siendo afectado por ese suceso de mi pasado. Pero que en Cristo Jesús puedo remediar esto. Pero no, la solución no es saber que fue afectado, pero ignorarlo como si nada hubiera pasado. Porque si no enfrento esa realidad, es un monstruo que estará allí y será impedimento y una traba y un bache en el caminar con Cristo Jesús. Porque entonces cuando el pastor predique o el líder predique en tu grupo de semilla o te lleve el mensaje de Dios y te hable del perdón, y tú tienes en tu corazón todavía
esa falta de perdón te va a ser un estorbo para aceptar a Dios, la vida nueva en Dios, la manera como Cristo enseña a perdonar, porque nunca se enfrentó a eso, se ignoró, se guardó en el baúl, pero vino Dios y quiere sacar eso de ese baúl, porque no es guardarlo en un baúl, es sacarlo y exterminarlo de tu vida. Entonces, cuando nosotros no hacemos esto, por eso nos cuesta avanzar en la vida de fe, porque nos da miedo enfrentarnos a esos sucesos. Aún nos da miedo recordar esos momentos tan difíciles. Y no podemos ignorar, iglesia, que Colombia, esa guerra entre los grupos al margen de la ley, todo lo que ha pasado, el desplazamiento, las masacres que han sucedido, toda esa guerra con Pablo Escobar, con estos grupos, no ha sido fácil para los colombianos. Hemos vivido una vida de conflictos políticos, conflictos de orden público y muchos. Entonces, muchos llegamos a la vida de fe con tristes escenas, desplazados, familias enteras arrebatadas por estos grupos, por estas guerras sin sentido. Y tocar eso no es fácil, tocar el perdón no es fácil, tocar estas fibras no va a ser fácil, y por eso debemos saber que Dios nos quiere dar una nueva vida, pero debemos enfrentar eso, reconocer que eso nos va a faltar. Entonces, también debemos saber que el pecado nos afecta. La palabra dice que todo pensamiento y designio del hombre es hacia el mal. Nosotros siempre vamos a querer ir en contra de las cosas de Dios, porque es algo de la naturaleza adámica, o sea, del ser caído, del pecado original, del pecado que vamos a ir erradicando a través de la palabra. A través de la palabra va a ser extirpado, va a ser consumido, pero es algo progresivo, no es algo inmediato, es algo progresivo. También entonces llegamos, como le digo, llegamos a este mundo con un concepto de las cosas del mundo, que lo normal es, si alguien te envía un golpe, yo mando al otro; si alguien te maldice, yo lo maldigo; si alguien me calumnia, yo lo calumnio. O sea, en otros términos, igualdad de condiciones. Pero en Cristo Jesús hay desigualdad, porque Él dice: ama a tus enemigos, ama a los que te persiguen. Si te dan una bofetada, coloca la otra. Dale de comer a tu enemigo. Entonces es difícil, cuando entramos a esta nueva vida, comprender esa cosmovisión cristológica de Cristo, del reino de Dios, del poder de Dios. Y esto afecta nuestra manera de caminar en Cristo. Entonces, como primer paso para ir no generalizando, sino puntualizando, es: llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo, como lo dice la palabra, pero afectados por un pasado. Y quiero invitarte en esta preciosa noche. No voy a ser extenso. Quiero invitarte en esta noche a que le oremos al Señor y que tú puedas enfrentar tu pasado. Que puedas decirle: Señor, quiero recordar mi pasado, pero con libertad. Con libertad. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad, amado hermano, amado oyente que me estás escuchando? ¿Cuál libertad? De que Dios me perdonó primero a mí mi maldad. Porque la palabra de Dios dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Podemos cambiarlo y decirlo: y en esto Dios demuestra su amor para con nosotros, que a nosotros, aún siendo malos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Los primeros malos no son los que nos hicieron daño en el pasado. Los primeros malos fuimos nosotros, somos nosotros. Entonces, así como Dios me da su perdón, me regala su perdón, yo tengo que regalarle el perdón a los que causaron ese pasado trágico en mi vida, esos sucesos delicados en mi vida. Y quiero invitarte en esta noche a que le ores a Dios con esa libertad que da el Espíritu, con esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, y que tú le ores a Dios conmigo en esta noche y le digas: Señor Jesús, yo sé que soy una nueva criatura en ti, pero vengo afectado por un pasado. Y quiero sanar mi corazón de ese pasado. Si viví cosas trágicas, dolorosas, experiencias, Señor, no fáciles de expresar, de recordar, hoy quiero, Señor Jesús, asumir que necesito enfrentar esas situaciones y circunstancias de mi pasado
y mirarlas con el perdón que tú das, mirarlas con la seguridad que tú me das, Señor Jesús. Y que cuando encuentre, Señor, en ese pasado, Señor, todo aquello que me causó dolor, que me hizo ser la persona que fui, esa persona indolente, insensata, malvada, perversa, por causa de esa trágica experiencia en mi pasado, hoy no quiero seguir siendo igual. Porque como lo dice tu palabra, Señor, no hemos aprendido de ti así. Tú me enseñas otro camino. Pero quiero que me enseñes a caminar, Jesús, en ese camino. Quiero que me enseñes, precioso Dios, a sanar mi corazón, a ver como tú ves, a perdonar como tú perdonas, a amar como tú amas. Y que en esta preciosa noche yo pueda mirar a mi pasado y empezar a enfrentar y a sanar las heridas que hoy me impiden avanzar en el caminar contigo. Padre, y lo primero que debo hacer, y te queremos pedir, precioso Jesús, es cambia completamente mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. El mundo me presenta una manera de verlas, pero tú me presentas la manera perfecta, la manera correcta, la manera más maravillosa. Y quiero, precioso Dios, que me ayudes a ser totalmente libre, a ser esa persona libre en ti, Señor, que pueda mirar a mis agresores a los ojos, si me lo quieres permitir, si me lo vas a permitir, con ojos de amor. Porque tú, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, nos enseñaste un principio valioso y maravilloso. Y tú lo dijiste clavado en la cruz, coronado con una corona de espinos, azotado y vituperado. Colocaste estas palabras en tu corazón, Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, enséñame a perdonarlos, porque ellos no saben por qué hicieron estas cosas, porque realmente no saben cuál daño causaron a nuestras vidas. Quizás en su ignorancia, como lo dice su palabra, en su terca manera de vivir, de hacer las cosas, ajenos a la vida de Dios, ajenos a tu vida. Pero yo, Señor Jesús, no estoy ajeno a tu vida. Tú hoy me acercaste, hoy me revelas tu vida, hoy me revelas tu amor, hoy me revelas los caminos que me conducen a ti. Y por eso, Señor, te pido que seas tú sanando mi corazón. Ya basta, Señor, de dejar mi pasado quieto y no querer volver a él. Hoy queremos ir a ese pasado, Señor, y sanarlo. Ir a ese pasado con una mente completamente diferente, con una mente que está gobernada por Cristo, por la palabra tuya, por el Espíritu tuyo, Señor, para que tú, Señor mío y Dios mío, nos limpies de toda maldad. Señor, y también perdóname por los que ofendí en mi vida pasada. Perdona, Señor, mi vida por todo aquello que pude causar, pero tú hoy me regalas el perdón. Y quieres que yo regale el perdón a mis agresores también, a las situaciones que pasaron en mi vida. Sana el corazón de nuestras vidas y que seamos, precioso Dios, transformados cada día más y más. Señor, tú nos llamaste a libertad y queremos en esta noche decirte, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des esa libertad, que nos des ese amor maravilloso. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero invitarte también. Hay otra manera también de hacerlo y es, escribe en una hoja todo aquello que te está afectando en la actualidad. Todos aquellos odios, rencores, rencillas, momentos difíciles. Escríbelo y haz una lista de todo aquello que hoy te cuesta asimilar, te cuesta superar. Y llévalo todos los días delante de Dios, en tus oraciones, en tus devocionales. Y llévalo delante de Dios. Señor, ayúdame en esta área, ayúdame en este momento, ayúdame con esto, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En Cristo Jesús, espero que recibas este consejo, porque Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas verdaderamente libre. Amén. Dios te bendiga, te amamos mucho. Recuerda nuestros teléfonos, que los voy a dejar allí en los comentarios de YouTube del canal, para que nos llames si quieres empezar una sanidad interior, una libertad que da Cristo, porque en Cristo Jesús somos llamados a verdadera y plena libertad. Dios te bendiga, te amamos mucho y que tengas un excelente fin de semana, porque ya después de miércoles se acerca el fin de semana. Dios te bendiga.